Buenas tardes, soy Edalid Mendoza, coordinadora del Museo Legislativo Sentimientos de la Nación de la Cámara de Diputados. Bienvenidos todos a la mesa La Museografía del siglo XXI, en memoria del museógrafo Mario Vázquez Rubalcaba. Voy a iniciar la presentación con los agradecimientos. Por su autorización y facilidades otorgadas para la realización de este evento, a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, a la Coordinación de Servicios de Información, Bibliotecas y Museo, y a la Dirección del Museo Legislativo de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por todas las facilidades otorgadas. Al público que sigue las redes sociales del Museo Legislativo y del Espacio Cultural San Lázaro, y a todos los que se encuentran, siguiendo la transmisión, esperemos que en algún momento se establezca la transmisión, pues agradezco su presencia y su paciencia, también por la espera. A nuestros invitados, al arquitecto José Enrique Ortiz Lanz, al antropólogo Raúl Méndez Lugo y al maestro Lucio Lara Plata. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Este 2020 se ha vivido de forma vertiginosa y en muchos momentos de forma dolorosa. Los museos no han sido la excepción de estos acontecimientos de transformaciones y pérdidas irreparables, como el fallecimiento de una de las figuras más importantes en nuestro país, considerada como pilar de la museografía nacional, el maestro Mario Vázquez Rubalcaba. Esta mesa resulta una excelente oportunidad para reconocer a uno de los más destacados profesionales que ha trazado las líneas de las diversas lecturas de los objetos dentro de los espacios expositivos, que han ido conformando las colecciones del patrimonio cultural y a su vez de la memoria nacional. Nuestros invitados especialistas, para eso están aquí, para hablarnos con más certidumbre de este legado y cómo la museografía se ha transformado a partir de la aportación del maestro Vázquez Rubalcaba. Quiero traer a la mesa al maestro Vázquez Rubalcaba, quien dedicó más de 60 años de su vida a la museografía, quien fuera un persistente impulsor de esta disciplina, recordarlo hoy con un pequeño pero muy emotivo video que la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados realizó para honrar su memoria. Pareciera un absurdo decirte que los objetos piden, pero en la mentalidad del trabajador, los objetos piden. Y el objeto comienza a pedirte un fondo claro, un fondo vivo, un fondo con textura, un nivel más alto, un nivel más bajo. El teatro trabaja mucho con la luz, la danza trabaja mucho con la luz. Y cuando tú a tu mochila en su momento le echaste luz, en algún momento esa luz te atrae, te va a salir y la vas a usar consciente o inconscientemente en tu museografía.
estoy pensando que uno es como si llevara una bolsa de mendigo, un zurrón de mendigo, que vas echando mendrugos y vas echando pedazos de pan y de queso y lo que te encuentras. Y más tarde, más temprano, lo sacas y te sirve. Vamos a abrir la mesa con el maestro José Enrique Ortiz Lanz, arquitecto con estudios de posgrado en Italia. Se ha desarrollado desde hace más de 30 años en el ámbito de los museos y las exposiciones del país, en las que ha participado en los proyectos más relevantes de las últimas décadas, como la reestructuración del Museo Nacional de Historia, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de las Culturas de Oaxaca, la creación museográfica del Gran Museo del Mundo Maya y este año la renovación del Museo de la Isla de Cozumel. Ha participado además en muchísimas exhibiciones de gran éxito como Faraón, El culto al sol en el Antiguo Egipto, Zares, China Imperial, Isis y la Serpiente Emplumada y Códices de México, solo por mencionar unas cuantas. Como especialista en comunicación de materiales históricos, ha publicado ya 6 libros y actualmente se encuentra en preparación de otro más. Se ha hecho acreedor a diversos premios, entre los cuales destaca en 2010 el García Cubas al mejor libro para jóvenes y la mención honorífica de este mismo premio. En la categoría de obra de difusión, en 2017, al libro sobre las loterías de figuras en México. Maestro José Enrique Ortiz Lanz, muchas gracias por aceptar la invitación. Maestro, ¿cuáles fueron las aportaciones a la museografía mexicana y a los museos en Latinoamérica del maestro Mario Vázquez Rubalcaba? Bueno, pues buenas tardes primero a nuestra mesa. Muchísimas gracias por la invitación, Edalid. Mucho gusto, Lucio, Raúl. Y yo quisiera comenzar hablando sobre qué pasaba en los años 40 en México, que fue tan, digamos, único. En México se estaba dando el movimiento de integración plástica, que resumo como un movimiento que impulsaba el trabajo interdisciplinario entre arquitectura, pintura y escultura, con el afán de convertirlo en una sola unidad, y proponía que la estética no fuera solo un agregado de la arquitectura, sino un resultado. Esto se plasma en el Museo Nacional de Antropología. Es un claro ejemplo de integración plástica, donde el trabajo de escultores, pintores y arquitectos fue conjunto, pero bueno, en la UNAM tiene tal vez su máxima expresión, que ha sido incluso reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y la gran aportación que yo pienso que Mario hizo, justo lo resume el video que acabamos de ver. Él, más que una integración plástica hacia la arquitectura, se fue a la integración museográfica e incorporó a todas las bellas artes, más otras más. Entonces estamos hablando que la danza, el teatro, la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la literatura, la fotografía, se sumaron como artes, digamos, lo que se llama grandes artes o bellas artes, pero se incorporaron otras que para el maestro Vázquez eran significativas, como el arte popular, el diseño industrial, las artes gráficas y el interiorismo, creando un tipo de trabajo único. Para entender esto, por ejemplo, pensemos en el caso del trasvase de literatura a museografía y entender al discurso museográfico como una estructura narrativa. Esto nos cuesta mucho trabajo a veces percibirlo, pero entendernos como un arte temporal, pensamos que como somos
arquitectura, de alguna manera interiorismo, la museografía podría pasar por arte plástica, pero realmente tenemos que pensar en los públicos y en la dinámica del recorrido, y esto nos lleva entonces al concepto del tiempo. Y dentro de esto, conceptos que él manejó y que en ese momento no se percibían, es que cada espectador va a su ritmo, ahora ya lo sabemos y todo el mundo tratamos de usarlo, que haya un desarrollo narrativo claro, con un ingreso que resuma y atraiga. Yo les ponía el ejemplo, digamos, más claro de esto es cuando uno abre un libro y si el primer párrafo no resulta atractivo, es muy probable que ese libro se cierre. Entonces, así pasa en una museografía. Si de entrada no hay algo que me atraiga, que me interese, una conexión entre el discurso y el visitante, es muy posible que la visita ya no tenga ese desarrollo. Y luego, también entenderla, y esto en otro video que tiene Lina, que también recomiendo que vean, Mario lo maneja muy bien, es el desarrollo de la exposición. Él hablaba de que no había que vender la exhibición, no había que mostrarla francamente, sino que había que crear todo un recorrido con ejes y con objetos que se fueran descubriendo. Para él era muy importante esta idea de la sorpresa, del irse encontrando piezas. Y un tema final de esta parte de las estructuras narrativas que me parece fundamental es precisamente de las conclusiones. A los museógrafos muchas veces nos cuesta trabajo terminar una exposición. Terminar una exposición también requiere un esfuerzo en el cual tenemos que resumir de alguna manera o proponer uno o diversos temas de reflexión para el visitante. Creo que Mario entonces entendió muy bien esta trasvase de literatura a estructura narrativa y fue muy claro. Otro punto que es fundamental, que lo acabamos de escuchar, es cómo la escenografía y la coreografía, como trabajos espaciales, tuvieron para Mario una gran influencia y son parte de la Escuela Mexicana de Museografía, que bien que mal, a veces con mucha diversidad, pero creo que existe. Primero, que llenar un espacio no es hablar únicamente de objetos. Tenemos que pensar que el espacio museográfico también incluye a los elementos museográficos, pero también, sobre todo, a los visitantes. Los visitantes formamos parte de un recorrido, llenamos ese espacio y le damos vida. Y también el personal. También se nos olvida muchas veces que el propio personal del museo tiene que incorporarse a este espacio. Otro tema que Mario supo plasmar muy bien es la diferencia entre una imagen fija, es decir, una vitrina, y un recorrido dinámico, una exposición. Entonces, ¿cómo hacer para que un ejercicio vaya que no son excluyentes, de tener un espacio fijo atractivo, también a tener estos espacios fijos en una articulación movible que nos vaya llevando? Insisto, donde también los visitantes son actores y forman parte del espacio. Otro punto donde vemos la coincidencia de Mario entre las artes plásticas y la fotografía, lo acabamos justo de escuchar desde su voz, es el manejo del color. Esto es otra percepción muy propia de la escuela mexicana que él, insisto, él le dio el cuerpo, y es lo que yo resumo en el sutil arte de dejar expresar al arte. Es decir, la museografía no debe ser tan invasiva que acabe sobreponiéndose al objeto. Tiene que ser discreta, tiene que ser fuerte en el sentido de poner en valor, pero no competir con el propio objeto. Y en esto el color, y Mario ahí lo decía ahora en el video, puede ser un acento, puede ser una marca muy sutil o puede ser un contraste. Y esto se marca en estados de ánimo.
Los estados de ánimo también son muy importantes en todas las artes escénicas, pero también en el manejo del color y qué es lo que queremos, qué intención tenemos. Y esto nos lleva a las armonías y las gamas cromáticas y que también tenemos que cuidar para que el objeto sea el que determine este punto. Casi por terminar, los ambientes y los objetos también son fundamentales, es decir, entender que espacio y psicología van ligados, y esto nos lleva a el manejo de la razón y la emoción como sensaciones que tenemos que usar en el museo, y muchas veces se nos olvida que el primer punto es la emoción. Es decir, si un objeto no conmueve, es muy probable que no proyecte nada al visitante y no sirva de nada a la visita. Entonces, ¿cómo hacer para que de la emoción también, tampoco podemos llenar nada más de emoción una exposición, la tenemos que también seguir con conocimiento? Y Mario creo que fue de los primeros en manejar esta idea de cómo conectar estos dos puntos, que tiene que ver con la parte educativa, que es fundamental. Y entonces nos lleva a la museografía como una instalación. Preguntas que yo le escuché oír, bueno, que escuché de Mario, como por ejemplo, poner tras el cristal o no al objeto, también es parte de esta sensación de la relación que tenemos con las piezas. Muchas veces se puede hacer, otras no por motivos de conservación, pero cuando se puede lograr es muy válida. Y un punto final de este tema de los ambientes y los objetos es que los soportes también cuentan como parte de los objetos. Esto se nos olvida porque pensamos que el objeto se va a distinguir netamente y puro, pero se nos olvida que le estamos poniendo unas uñas por detrás, un agarre por abajo. Muchas veces estos objetos, estos soportes, acaban distrayendo de la atención. Otro punto que tocó Mario en el video que acabamos de ver y que creo que es fundamental tener claro como parte de la Escuela Museográfica Mexicana, y esto sí que ha tenido una repercusión incluso mundial, fuimos de los primeros países en usarlo, que es la vinculación con la fotografía y la museografía que nos lleva a la iluminación. Mario lo decía ahora justo en el video. Entonces, la luz que tiene que ver con la sensibilidad y el color con las emociones. Otro punto que los que trabajamos alguna vez con Mario supimos y vivimos es que un objeto tiene un ángulo en el cual se aprecia mejor. Esto lo saben los fotógrafos que siempre tratan de iluminar y mover la pieza hasta que llega a su máximo. Esto Mario lo manejó muy bien y nos llevaba a la pregunta de dramatizar o no la museografía. Creo que las dos son válidas, pero esto descarta entonces si la iluminación es fundamental, ¿por qué no poner una gran luz pareja y entonces, bueno, pues ya solucionamos el problema de la luz? No, la luz, igual que el color, es parte de esta búsqueda que nos debe llevar a una evolución. Finalmente, yo quisiera terminar que todo este trabajo de Mario, del trasvase de disciplinas, lo que él decía de su morral, que fue echando pedazos de pan y queso, creo que debería formar parte del aprendizaje actual de la museografía. Muchas veces se nos está olvidando que los jóvenes que están estudiando o están aprendiendo museografía lo están haciendo con disciplinas que no tienen que ver con estas partes donde se aprende mucho de las artes, pero de una forma más integral. Y esto me llevó en la presentación que hice hace poco en el Museo Nacional de Antropología a hablar de otro tema que me parece fundamental de Mario, y es la capacidad, el valor para atreverse, para hacer una propuesta, y también la capacidad de
humildad de aceptar cuando uno se equivoca y poder corregir. Mario, muchas veces yo le oía a los trabajadores decir, es que Mario me cambió la iluminación, es que Mario me movió la pieza, es que pidió que se pintara de otro color el fondo. Es que también tenemos que aprender que no tenemos todas las respuestas y que muchas veces en un recorrido, en una retroalimentación, es cuando obtenemos las respuestas. Y esta es la humildad que yo hablo de Mario. La humildad también de aceptar que uno tiene capacidad de modificar su propio trabajo. Bueno, con esto concluyo. Bueno, pues la verdad es ahora sí que paquete, como dice el maestro en el video, ¿no? Es tu morralito que traes atrás, pero ahorita, maestro Ortiz, Lance, o sea, todos los aportes que nos dio es igual, ¿no? Es como echarlos en el morralito y hacer un gran aporte, ¿no? A la museografía nacional y fuera también del país, ¿no? Un aporte también a Latinoamérica. Les comento que ya estamos en vivo, ya estamos en vivo, afortunadamente, después de tantos minutos de espera. Una disculpa que estuvimos con muchos problemas de conexión. Esperemos que el público que estaba interesado en la conferencia pues nos haya esperado, haya sido paciente y nos haya esperado, pero ya en este momento ya estamos en vivo. Entonces, ahorita le voy a dar la palabra al maestro Raúl Andrés Méndez Lugo. Voy a leer su semblanza, maestro. Antropólogo social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Nació el 2 de octubre de 1960 en Culiacán, Sinaloa. Desde hace 30 años radica en Tepic, Nayarit, donde fungió como director del Centro INA Nayarit alrededor de 14 años y 2 años como director del Centro INA Sonora. Fue integrante del equipo interdisciplinario, fundador del Programa Nacional de Museos Comunitarios del INA, donde se desempeñó como subdirector de planeación de la Dirección de Museología de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INA durante el periodo que estuvo al frente de dicha coordinación nacional el profesor Mario Vázquez Rubalcaba. Obtuvo en 2004 el Premio Nacional del INA Manuel Gamio al mejor trabajo de gestión del patrimonio cultural. Fue electo presidente del Movimiento Internacional para una Nueva Museología, MINOM, ICOM, UNESCO, de 2004 a 2007 en Río de Janeiro, Brasil, y en Molinos, Aragón, España. Es autor de un centenar de artículos sobre antropología y museología social. También autor y coautor de diversos libros sobre estos temas en México, España, Portugal e Italia. Actualmente es director de programas sociales de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de Nayarit, presidente de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Nayarit y consultor privado en políticas educativas y culturales para el desarrollo regional. Maestro, para usted, ¿cuáles fueron las aportaciones a la museografía mexicana y a los museos comunitarios del maestro Mario Vázquez Rubalcaba? Sí, muchas gracias, Edelit. Para mí es un gusto compartir esta mesa con ustedes, con el arquitecto José Ortiz Lance, museógrafo reconocido en nuestro país, con nuestro amigo maestro Lucio Lara Plata. Y bueno, Lucio fue compañero mío de ese equipo interdisciplinario fundador de los museos comunitarios del INA. Quiero comentarles que para mí, donde me he estado en cualquier coloquio y conferencia que he impartido, nunca dejo de hablar de Mario Vázquez como el pionero de una corriente museológica eminentemente de carácter social. Don Mario Vázquez lo conocimos pues durante todo este tiempo que estuvimos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y creo que en esos años que van del 89 al 91, 92, el maestro Mario Vázquez, pues pudimos entender un poco toda su trayectoria
y su filosofía. Hay que recordar que en mayo de 1972 se llevó a cabo esta célebre reunión, mesa redonda en Santiago de Chile. Ahí se reunieron, sabemos, los especialistas. Fue una mesa redonda convocada por la UNESCO a través del ICOM, y el espíritu de esa reunión era hacer un análisis, una crítica constructiva de lo que hasta ese momento había sido la museología en el mundo, sobre todo latinoamericana. Pero también el espíritu iba un poco en torno a esta frase que decía mucho don Mario Vázquez: si tú no vas a los museos, si la gente no va a los museos, el museo tiene que ir a la comunidad. Y ahí nace su proyecto experimental de la Casa del Museo, que se desarrolló de 1973 a 1980. Esta experiencia que fueron de los acuerdos de la Mesa Redonda de Santiago de Chile, que se tenían que llevar a cabo experiencias un poco pensando en cómo este gran cúmulo de sociedades que habían migrado del campo a la ciudad. Hay que recordar que la crisis agrícola se dio fundamentalmente a mediados de los años 60. En el 65 comenzó a crecer la Ciudad de México, comenzó a crecer la ciudad de Puebla, comenzó a crecer la ciudad de Monterrey, Guadalajara, etcétera. Y pues toda esta población migrante traía, como decía don Mario, su cultura a cuestas. Entonces, ¿qué íbamos a hacer en estas nueva escenario? Pues decía él, pues vamos a tener que ir a trabajar con ellos. Y uno de los grandes aportes de la Casa del Museo y de Mario Vázquez con todo su equipo fue el de construir una metodología de promoción social. Una que hemos siempre definido que la promoción social es un procedimiento de sensibilización y de organización de las pequeñas comunidades para que ellos definieran qué era lo que querían exhibir, exponer, todavía sin pensar que iba a ser un museo. Simplemente cuál era mi cultura que traía de Zacatecas, traía de Guerrero, traía de Oaxaca, la Ciudad de México. La Casa del Museo, recordemos, se desarrolló en 8 o 10 colonias populares de la Ciudad de México, entre ellas Observatorio, Pedregal de Santo Domingo, y diferentes lugares muy populosos de la Ciudad de México. Bueno, la gran aportación de ese proyecto fue que Lina, en 1983, siendo García Cantú y después Enrique Florescano, los que impulsaron la creación del Programa Nacional de Museos Comunitarios. En ese entonces, un grupo de jóvenes egresados de la Escuela Nacional de Antropología de la UNAM, conformamos un gran equipo de trabajo y comenzamos a capacitar promotores de muchos estados de la República. Don Mario Vázquez siempre presente en esa continuidad de su programa pionero de la Casa del Museo. Él nunca dejó de estar presente en estos círculos de formación de promotores de museos comunitarios. Entonces, durante muchos años, el INA fue la punta de lanza en la creación y en la formación de estos museos comunitarios pensados por don Mario, cómo tenían que trabajar, pero al mismo tiempo hay que recordar que estábamos don Mario y todos los que formábamos ese equipo, la maestra Miriam Arroyo, Antúnez, una serie de personas, Felipe Lacotiur, Ike Larrauri, no podemos dejar de mencionar a Ike Larrauri con el programa de museos escolares, que fue
paralelo al programa de Casa del Museo. Y bueno, se consolidó el proyecto ya como una política pública del INAH, que eso es lo que muchas veces no se ha logrado a nivel de los estados y de los municipios. No la han asumido como una política pública en el ámbito cultural. Entonces, sí es muy importante que reconocer a don Mario Vázquez José Enrique Ortiz Lanz ya habló del aspecto técnico, pero yo quisiera agregar una cosa que siempre me quedó y que lo he aplicado en mis trabajos: la espontaneidad del museógrafo, el ver cómo tienes como todos los objetos tirados en el piso, y que dice Mario Vázquez, me gustaría que ahí, en ese muro, que me lo pinten de este color, y ahí va esta pieza, y esta base me la ponen para acá, pero era una cuestión no como esta escuelita de hacer un guión museográfico con medidas, con una serie de cuestiones técnicas, sino Mario Vázquez era muy espontáneo. Recuerdo la exposición Por Amor al Arte Popular, esa gran exposición que estuvo en el Palacio de San Ildefonso, ¿no? Esa gran exposición a mí me sorprendió la belleza y que cada pieza lucía de las culturas populares de nuestro país. Entonces, yo sé que hay otras preguntas, pero sí recordar que don Mario Vázquez nunca se aisló de un movimiento internacional, donde estaban personalidades como Georges Rivière, donde estaba Hugues de Varin, franceses, donde estaban grandes dirigentes de África, de Italia, de Australia, y que eso fue lo que nos llevó a conformar el movimiento internacional para una nueva museología en el 84. Yo ingresé en 1986 en aquella histórica reunión en Pátzcuaro, donde estuvo nuestra queridísima amiga, en paz descanse, Marta Arjona de Cuba, directora ministra de Patrimonio cubano, estuvieron gente de Quebec, estuvieron gente muy importante. Entonces, ahí vemos al Mario Vázquez, muy local, muy nacional, muy mexicano su actividad, pero por otro lado, siempre muy enterado de lo que pasaba en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran aportación: metodología, promoción, organización, pensar imagínense ahora, con 60 millones de pobres que considera el Coneval en nuestro país, ¿qué vamos a hacer con esos 60 millones que no y rara vez pisan un museo, ¿no? Eso es lo que tenemos que irnos. Por eso tengo 30 años yendo a las comunidades más recónditas de mi estado, y donde hemos hecho un trabajo muy bonito, muy emotivo, muy sobresaliente de la gente que expone ahí sus culturas, ¿no? Muchas gracias, maestro Raúl Andrés Méndez. Yo creo que sin comunidad no hay museo, ¿no? Así. O sea, esa es la importancia de trabajar para la comunidad, ¿no? Ya tenemos varios comentarios, varios saludos. Alma López, saludos al maestro Lucio, un gusto ver al arquitecto Ortiz Lanz. La profesora Yadira Cuaquepegua Ramírez, saludos. Luisa Lane Hernández les manda saludos. Alejandra Razo, saludos al arquitecto José Ortiz Lanz. Nos están viendo desde Texcoco. Glenda Cabrera, saludos a los ponentes. Saludos cordiales al arquitecto Ortiz Lanz. Valentina Maxil Pérez, maestro, le mandan saludos. Alejandra Razo, saludos. Lucio, bueno, todos son saludos. Víctor Romero, Valentina Maxil Pérez,
José Manuel Andaco López dice, un abrazo fuerte desde Tlaxcala. Dice, se tiene que legislar a favor de los museos comunitarios. Así es. María Judith Anguiano dice que se corta la transmisión, esperemos que se restablezca totalmente. Tessy Mancelli, saludos cordiales, merecido homenaje a un visionario de la museografía mexicana, gracias por la invitación. Bueno, pues continuamos con, nada más no quería dejar pasar estos saludos para que se den cuenta que ya estamos en vivo. Maestro Lucio Lara Plata, ahora lo presento a usted. Estudió Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el diplomado en Museología en la Pinacoteca Virreinal de San Diego. Es profesor en el posgrado en Políticas Culturales y Gestión Cultural de la UAM Iztapalapa. Desde 2010 es miembro del Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización para Promotores y Gestores Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Profesionalmente se ha desarrollado como investigador, servidor público, docente, asesor, consultor, gestor cultural, museólogo, museógrafo, curador y fotógrafo. Ha desempeñado diversos cargos en organismos nacionales e internacionales e impartido más de 300 talleres y cursos sobre museología, museografía, curaduría, conservación ecológica, etnobiología, turismo alternativo, patrimonio y gestión cultural. Actualmente coordina los libros La protección legal del patrimonio cultural y natural en México y El patrimonio sólido en la modernidad líquida. Ensayos sobre conservación, manejo y destrucción del patrimonio edificado, en el que participan destacados arquitectos, restauradores, urbanistas, arqueólogos, historiadores, antropólogos y gestores de patrimonio cultural de varios países de América Latina. Es autor del libro El Museo Mutante, una teoría de los espacios expositivos, que será publicado próximamente. Maestro Lucio Lara, muchas gracias, bienvenido. Como museógrafo, maestro, ¿cómo ha vivido esta transformación en la cual la interacción entre las áreas educativas y las propuestas museográficas convergen, crean nuevos significados y se incursiona tanto en ambientes de inmersión como en las tecnologías digitales? Sí, bueno, yo quisiera nada más retomar, Dalit, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, José Enrique. Raúl, buenas tardes. Pues en principio comentarles que me da muchísimo gusto, comentarle a nuestros compañeros que están viéndonos en este momento, que me da mucho gusto estar en esta mesa, pues al lado de dos colegas, compañeros a quienes les tengo mucha admiración, al arquitecto José Enrique Ortiz Lanz, a Raúl Méndez Lugo, con quienes nos ha tocado trabajar en diferentes momentos. Directamente, pues mi jefe fue Raúl Méndez Lugo en 1990, cuando ingresé a la coordinación, a trabajar en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, en donde pues esa experiencia de trabajo cuando el maestro Mario Vázquez Rubalcaba era el coordinador nacional de museos en el INA, entramos a trabajar en el programa de museos comunitarios junto con la maestra Miriam Arroyo Cuán, quien era la directora de museología. Y el arquitecto Ortiz Lanz, pues él como coordinador nacional de museos, yo estuve trabajando en la Galería de Historia como jefe de museografía, cuando también él remodeló, tuvo a su cargo la remodelación del Museo Nacional de Historia. Entonces, pues me da mucho gusto porque fíjense que esta mesa, por lo que estoy viendo y con relación a la pregunta que planteas, maestra Dalit, esta historia de la museografía y de la museología mexicana, desde mi punto de vista, todavía falta mucho por escudriñar y por escribir. Por ejemplo, esto que mencionaba el arquitecto Ortiz Lanz, ¿qué pasó, por ejemplo, hay un trabajo pendiente museológico y museográfico por documentar de la creación de la creación de la primera versión museográfica del Museo Nacional de Historia. Cuando el Museo Nacional de Historia se inaugura después de que el presidente Lázaro Cárdenas en 1939 emite este decreto para que la residencia presidencial, es decir, el castillo de Chapultepec, se convirtiera en museo. Ese proceso, por ejemplo, de esa primera trabajo museográfico monumental que se hace en el siglo XX, me parece que es el antecedente de lo que vendrá en los años 60. En los años 60 vamos a ver a museógrafos, a museólogos, artistas e investigadores que participan de manera decisiva en grandes proyectos que comienzan, sin duda alguna, con la Galería de Historia. Mario Vázquez, junto con Miguel Larrauri, que ya lo mencionó el arquitecto Ortiz Lanz y también el antropólogo Raúl Méndez Lugo,
que mencionan, por ejemplo, esa integración, si bien hubo una integración plástica que venía como parte del movimiento muralista, lo que le llaman la cuarta etapa del muralismo mexicano, la integración del volumen, lo escultórico, la plástica y toda la narrativa histórica que implicaba incluso el uso de los espacios. Esta que ya nos explicó bastante bien el arquitecto Cleland, está presente en esos grandes momentos que inicia el proyecto de la creación de lo que yo llamo el boom de los museos mexicanos. Porque ese es un parteaguas. 1960, cuando se inaugura la Galería de Historia, es un parteaguas en el antes y en el después, en una política museológica que asume el Estado de la creación de museos, que a partir de ahí, bueno, ha sido incesante. Según el Instituto Latinoamericano de Museos, existen en México alrededor de 1.600 espacios museísticos. Y ese dato está en la página de la Fundación ILAM, con sede en Costa Rica. Habría que ver, porque quizás no todos son museos, otros son galerías, otros son centros de interpretación, pero bueno, lo que sí sabemos es que a lo largo de 60 años, justamente ahora en el 2020 estamos hablando de 60 años de la creación de la Galería de Historia, que es un referente muy importante, porque ahí es donde vemos el atrevimiento y la creatividad de estos museógrafos, por ejemplo, Mario Vázquez, Iker Larrauri, que diseñan el primer museo para niños, con esta idea de la intencionalidad de que haya un museo para niños, con una colección que se crea de manera exprofesa para ilustrar temas de la historia de México que van desde los los años finales del virreinato hasta la consumación de la Revolución Mexicana y termina el discurso en 1917. Esta integración plástica, arquitectónica, espacial, discursiva, lo podemos ver plasmado en este gran museo que es la Galería, con esta discursividad, este entendimiento de lo que es la historia del pueblo mexicano, en la lucha, se llama La lucha del pueblo mexicano por la libertad. Ese es el subtítulo de la Galería de Historia, mejor conocido como la Galería, el Museo del Caracol. Y estos remates que tiene, por ejemplo, hay un discurso arquitectónico también, en donde el altar a la patria, que es el último espacio, que es un lugar muy hermoso, una especie como de cono, que termina con un domo que tiene el fuego de la libertad, el fuego de la esperanza, y el altar a la Constitución mexicana, mármol, tesón, es decir, toda una combinación de elementos muy interesantes que están plasmados ahí. El maestro Mario Vázquez, evidentemente, me parece que es un hombre que determinó buena parte de lo que pasaría en la década de los 60 propiamente y en los 70 en cuanto a las concepciones de la museografía, en esta integración. Y también recuperando los elementos que veo en el video, ese aspecto humano que tenía, su voz siempre suave, esa voz suave, tranquila. Él nos decía, yo recuerdo cuando trabajamos en la coordinación de museos, nos decía, chiquillos, un buen museógrafo, para aprender a trabajar en museografía, un buen museógrafo tiene que ir a ver aparadores. En el aspecto muy práctico, yo no decía, bueno, ¿y qué tienen que ver los aparadores? Bueno, los aparadores de las tiendas, estoy hablando de una tienda de ropa, de una tienda que exhibe algo, pues dice, ahí hay técnicas de montaje que tenemos que aprender, que tenemos que utilizar, técnicas de iluminación, etc. Y efectivamente, esas técnicas, pues en una tienen un uso comercial y en otra tienen un uso de comunicación educativa. Entonces, bueno, esas cuestiones que en los pasillos incluso nos cruzábamos con él. La Coordinación Nacional de Museos en ese tiempo estaba en Colima número 16, en la calle de Córdoba y Colima número 16. Ahí estaba la coordinación a una cuadra de lo que es la Dirección General de Lina, Córdoba 47, si no me equivoco. Entonces, bueno, ahí es donde en esos momentos platicábamos con él, etc. Otro aspecto muy importante y que va a sentar precedente para políticas museológicas en los años 70 y 80 es que ya comentó Raúl, la incursión en la nueva museología. ¿Por qué digo que eran hombres bastante arriesgados? Porque imagínense, en esa época en donde se entendía que los museos eran los resguardatarios de las colecciones originales, pues este planteamiento de audaz de hacer un museo sin colección, sino crear la colección para hacerlo como fue la Galería de Historia, utilizando recursos tecnológicos como fue el sonido. La Galería de Historia, que se recuperó con la remodelación que hizo el arquitecto Tirlands también en la galería en el año 2002, que se recuperó el sonido, o sea, cada diorama tenía audios
que en ese momento pues era fantástico escuchar las batallas, los cañones, los gritos de la gente en el movimiento de la independencia y la voz del cura Hidalgo gritando, viva México, liberémonos de los gachupines, etcétera. Esas narraciones están ahí en la Galería de Historia. Para su momento, hace 60 años, eso era tecnología de punta. Sí, sí. Y era lo que hacían. Entonces, bueno, como cuando pues, teníamos un Museo Nacional de Historia con unas colecciones espléndidas, excepcionales, con objetos originales, se hacía un museo que tenía esta funcionalidad didáctica. Ahí se abre esta gran posibilidad y válida hasta ahora de que el mensaje es que podemos utilizar museográficamente y curatorialmente objetos, semiosis sustituyentes, reproducciones, con estas finalidades didáctico-educativas para divulgar el conocimiento. Luego en el Museo Nacional de Antropología, con esta obra monumental majestuosa del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el continente arquitectónico, nos situamos en otro momento también de la historia de la arquitectura mexicana, porque cuando he ido, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, de pronto siento que estoy en uno de los salones del Museo Nacional de Antropología, por la similitud constructiva, los decorados de las piezas geométricas en madera que adornan los ventanales. Eso es parte de esa concepción de la monumentalidad y la identidad de lo mexicano en la arquitectura, y también lo encontramos allí en la Cámara de Diputados, por cierto. Como repito, a mí la sensación que me da es que estoy en un anexo, en otra área del Museo Nacional de Antropología, por la similitud arquitectónica. Entonces, ahí estamos hablando ya de otro proceso, con colecciones majestuosas, originales, de nuestra historia arqueológica y etnográfica, que, bueno, el Museo Nacional de Antropología es esa la fuente de nuestra identidad cultural, según como ha planteado este metarrelato de la historia nacional. Allí está parte de esta raíz. Y Mario Vázquez, pues también incursionó en esto y dejó un legado tan importante que en estos aspectos técnicos que ya comentó el arquitecto Ortiz Lanz, ¿verdad? En cuanto a sus aspectos técnicos. Y también, bueno, quisiera yo mencionar que de ahí muchos otros museos también tienen ese toque personal que lo puede uno reconocer en estos ambientes dramatizados, con luces tenues, bajas, etcétera. Y recuerden que Fernando Gamboa fue de la gente con la que aprendió museografía, Mario Vázquez, Miguel Covarrubias, otro artista. Es decir, en ese momento la creación era, digamos, hasta cierto punto privilegiado trabajar con todos esos equipos, porque uno aprendía de pintura, de museografía, de montaje, etcétera. ¿Y qué me dicen de Iker Larrauri? Iker Larrauri también fue parte de este equipo de conceptualización, Felipe Lacotior, esos grandes museólogos que sentaron los precedentes del trabajo museológico y museográfico en México. Y posteriormente, ya para los años 70, este aspecto de la nueva museología. Quienes trabajamos en la Coordinación Nacional de Museos en aquella época, y con esta visión que tenía Mario Vázquez, la maestra Miriam Arroyo, para mí me dejó marcada la existencia en cuanto a esta visión del trabajo ya sea en museos, en la cuestión de la conservación ecológica, que es otro tema que me ha tocado trabajar, y desde ahí la oportunidad de trabajar con las comunidades. O sea, ese fue el sello y un gran inicio en la Coordinación Nacional, porque fue haber trabajado con este programa de museos, de museos comunitarios, y como bien decía Raúl, en paralelo al de museos escolares, y que coordinó el arquitecto Iker Larrauri, y Felipe Lacotior también, quien tuvo a su cargo proyectos de ecomuseos, que no tuvieron el mismo desarrollo. Hay un texto de parte de esta historia muy interesante que se publicó en el INA en 1986, que es el PRODEFEM, el Programa para la Función Educativa de los Museos del INA. Y esto que les estoy contando hasta 1986, esa historia del 72 al 86 está narrada en ese cuadernillo, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que una responsabilidad importante ahora es reconstruir estos aspectos de la museografía, porque hemos llegado a un punto en el que los lenguajes museográficos son diversos, o hacemos uso de nuevas tecnologías, que ahí a las nuevas generaciones hay que enseñarles que un museo moderno no es un museo tecnologizado. Un museo moderno es aquel que dialoga que tiene esa posibilidad de interacción y diálogo con sus públicos, y que hace un manejo eficiente de la tecnología. No la tecnología en sí misma es la que le da modernidad al museo, sino la manera en que lo utilizamos para vincularnos con nuestros públicos, sin perder de vista que lo más importante en el trabajo que hacemos a nivel curatorial, museológico, museográfico, es la comunicación, la divulgación del conocimiento. Y nada más terminaría diciendo sobre este aspecto, que hoy en día
pues esta tradición museográfica aún continúa. Y pues tenemos aquí en la mesa, dos personajes que son parte de esa historia, de otra generación, por supuesto, ¿no? El arquitecto Ortiz Lanz, por supuesto que es uno de los grandes museos, yo diría que es el gran museógrafo de esta generación, o sea, de los proyectos que ha trabajado, de los cargos que ha tenido. O sea, es un privilegio estar con él aquí, yo así Gracias. considero. Y Raúl, que bueno, Raúl está en el movimiento internacional de la nueva museología desde hace 30 años, trabajando en esta museología comunitaria, la museología social, en esta museografía participativa entre instituciones, la sociedad civil, y algo muy importante. Hace poco en otra mesa estaba yo reflexionando sobre esto, de que el futuro que tiene la museografía en México tiene que ver mucho con este fin de las narrativas, de estas metarrelatos nacionales, porque ya estamos en un punto, y Raúl lo sabe perfectamente, él ha estado muy próximo a todas estas comunidades que generan sus propias discursividades, más allá o al margen de los discursos institucionalizados, ya sea los discursos que se plantean formalmente en el INA, en el INBA, en la Dirección General de Culturas Populares, o en las Secretarías de Estado en las 32 entidades federativas. Entonces, esta libertad que se tiene discursivamente es una recreación de la cultura local y un aporte a los procesos, diríamos ahora sí que de lo local a lo global, de esta construcción discursiva de nuevas narrativas de las comunidades hacia la nación. Gracias, maestro. Yo creo que pues, el maestro Mario Vázquez pues, fue un visionario, ¿no? Fue un precursor de todas estas conexiones, ¿no? Entre las áreas educativas, ¿no? Y las museográficas. Entonces, bueno, fue de verdad un gran aporte. Hay muchas preguntas del público. Quisiera ver si el maestro Ortiz Lanz nos puede contestar una pregunta de Saúl Amehlej, que dice, buenas tardes, saludos a los maestros. Una pregunta, ¿cuáles serían las posibles consecuencias que pudiéramos esperar para las instituciones museísticas en un contexto en el que observamos una importante reducción del presupuesto para las actividades culturales por parte del gobierno federal? Muchas gracias por su atención. Maestro, díganos de su experiencia, ¿qué espera con esta reducción de presupuesto? Miren, creo que hay una grave crisis, creo que hay un problema muy serio de mantenimiento. Solo para poner un ejemplo que es el que tal vez conozco un poco mejor, el INA tiene su red de museos cerca de 160 espacios de este tipo que van desde salas muy pequeñas a museos nacionales. Yo diría que prácticamente el 80% de estos espacios ya requieren mantenimiento, requieren renovaciones. Digamos, estaban ya en una lista de espera para ser atendidos y ser actualizados. Y mi temor, coincido con esta pregunta grandemente, mi temor va en el sentido de que no solo ya están en la lista de los rezagados, sino que ya están con serios problemas de mantenimiento. Y me preocupa todavía más el tema de la operación. Las disminuciones presupuestales están impactando en aspectos fundamentales como la limpieza, la seguridad, en fin, otro tipo de demandas que van a hacer que la operación también sea muy difícil. Entonces yo sí coincido, no tengo respuesta, creo que hace falta un esfuerzo conjunto social para reclamar en este sentido la dignificación de los espacios. Coincido con muchas propuestas como que antes de hacer macroproyectos deberíamos atender estas necesidades y estos rezagos. Pero son las voces, somos todos los que podemos incidir de alguna manera. Exactamente, exactamente. Yo creo que es un trabajo en conjunto, ¿no? Con sí. Las propuestas y trabajando con las autoridades y bueno, eso sí, tiene que ser un trabajo en conjunto para que todos sea
trabajo de ganar y ganar, ¿no? O sea, es muy importante. Sigo con los comentarios porque son muchísimos. Dice que en Tlaxcala, dice José Manuel Andalco, en Tlaxcala de 15 museos comunitarios quizás sobreviven 3 nada más, ¿no? Dice el SECA-ICOM, por acá estamos escuchando esta mesa dedicada a uno de los pilares de la museología mexicana, como fue Mario Vázquez, así como poder escuchar a quienes están conformando esta charla. Saludos a todos. Paola Araiza. Alejandra Razo, un gusto, Raúl, saberte como uno de los iniciadores y continuador de los principios de la nueva museología. Gran promotor cultural, gracias a las enseñanzas del maestro Mario Vázquez, sensible siempre a las necesidades de todos los públicos y a la función social y educativa de los museos, frecuentemente desdeñada por las autoridades de los museos, pese a lo que se diga en los discursos políticos. Glenda Cabrera, un referente muy importante en la Escuela Mexicana de Museografía, Mario Vázquez, fue un pilar, ¿no? Entonces, bueno, hay más. Rafael Rodríguez, existen hoy en día, bueno, de eso, lo de los 3 museos comunitarios. Ok, sí, Glenda Cabrera dice mantenimiento deficiente, toda la razón al arquitecto, y es en todos los niveles. Bueno, yo quisiera pasar a otra pregunta, otro tema que quería aquí abordar en esta mesa, es sobre las nuevas tendencias comunicativas sociales basadas en esta interacción web 2.0, ¿no? Que pues últimamente se ha visto con más auge, ¿no? Y su uso en las propuestas como museos virtuales. ¿Qué nos puede decir, maestro Raúl Méndez? Quisiera usted empezar respondiendo a esta pregunta. Sí, con mucho gusto. Realmente las tecnologías educativas que manejan los museos, y ahorita que se hablaba de mantenimiento, ya me imagino, arquitecto Ortiz Lanz, el dineral que se requiere para estos grandes museos que tenemos en México, ya sea públicos, ya sean pues, los privados, etcétera. Y estamos en un momento donde precisamente este tipo de conversatorios, de simposio, se van a convertir ya como algo común de aquí en adelante. Ya no hay vuelta atrás, no porque volvamos otra vez a una vida normal. La pandemia ya nos generó una tecnología nueva para mucha gente y todavía para muchos millones desconocida. Lo estamos viendo ahora en las clases de las escuelas virtuales, donde hay miles o millones de niños que no están enlazados. Entonces, va a seguir existiendo los que sí estamos en estas tecnologías y cada vez vemos más museos con mucha tecnología, pero ¿qué va a pasar si no hay este recurso para mantener esa tecnología? Eso es lo que me imagino que van a sufrir estos grandes museos. Pero volvamos a los museos comunitarios, que es mi materia de la que he trabajado toda mi vida. Nosotros, recuerdo cuando hicimos el Museo de los 4 Pueblos en Nayarit, recuerdo que en 1992 era una tecnología poner por ahí una grabadora autorreversible para estar escuchando la música de los coras, de los huicholes, de los tepehuanos. Entrabas a una sala semioscura, que me gustaba mucho ese sistema museográfico a mí, y hice como un túnel oscuro donde solamente las piezas tenían luz. Y era enormemente gustoso, tal vez las enseñanzas de Mario Vázquez, de que cada vez había una sorpresa en cada paso que dábamos en el museo. Y con esa ambientación, ¿no? Pasabas de la sala wixárika a la sala cora y escuchabas sus bailes de tarima, escuchabas sus sones, sus minuetes, y al mismo tiempo la voz de algún cantador o maracame huichol, ¿verdad? Entonces, sí es importantísimo
las tecnologías, pero lo más importante para mí es el cómo poderle dar voz a la gente. Ese es el gran reto. ¿Por qué? Porque sí, muy bien, se han hecho muchos museos en el INAH. Recuerdo todos estos museos regionales donde había un descubrimiento por los salvamentos arqueológicos, por hallazgos importantes, y bueno, esas piezas tenían que estar en el museo, como el caso de Oaxaca, o en el caso de Palenque, en el caso de otros estados, ¿no? En otros lugares. ¿Ya? Pero sí es importantísimo lo que Mario Vázquez nos legó, que era si no hay promoción, no hay museo. Si no hay gente, pues no hay museo comunitario. Habrá un museo de sitio, como los que hacía el INAH o los hace. O hay museos locales, pero con 3 custodios o con 2 custodios y una persona que aporta el municipio para hacer la limpieza, y es todo, párale. Ya no hay más. No tienes un guía, un promotor, un asesor educativo, no tienes un museógrafo. Entonces, ahí están los museógrafos del INAH, de la ciudad capital, yendo a los pequeños museos a hacer los mantenimientos y todo esto, ¿no? Entonces, pero con una junta vecinal donde las capacidades de cada miembro de estos consejos ciudadanos, el carpintero, el plomero, el electricista, entran como parte de ese grupo museográfico, bien asesorados, creo que pueden hacer maravillas, maravillas. Yo recuerdo que en aquellos tiempos no había esas cosas que hay ahora de impresiones fotográficas, que no teníamos que hacer, escanear, imprimir en una cartulina, en esto, ¿no? Para los gráficos. Entonces, sí es importante que la tecnología vaya de la mano de lo que la gente cuenta, con lo que la gente tiene. ¿Por qué? Porque si vamos a una comunidad indígena a trabajar un museo, un ecomuseo, un parque natural, un parque temático, pues se va a hacer con lo que la gente tiene. Yo no les voy a llevar a esa comunidad la tecnología que tiene el Museo Nacional de Antropología o el Museo Amparo o cualquier museo de estos que tienen grandes presupuestos, que ahora están disminuidos. Pero sí es importante recalcar el trabajo de la museología social, es trabajar sobre las necesidades y los intereses de la gente. Eso nos enseñó Mario Vázquez siempre. Nos dijo que ustedes van a ir a Chihuahua, van a ir a Guerrero y van a ver 2 cosas diferentes, muy tremendas para hacer museos comunitarios. Vas a ir a Yucatán o vas a ir a Oaxaca o vas a ir a Baja California Sur y son diferentes pues los contextos. Pero sí es importante lo que podamos meter de tecnología y que los niños ya comienzan a trabajar, pues qué bueno, ahora tienen el código que acercas el teléfono y te da información tremenda de los bancos de datos. Eso lo estamos haciendo también. ¿Por qué? Porque ¿quién no tiene ahorita un teléfono celular? ¿Quién no tiene ciertos mecanismos que se pueden utilizar? Entonces, en los mismos recorridos de los ecomuseos, llegamos a una casona del siglo XIX de arquitectura neoclásica, pero queremos saber más sobre esa casa. Pues entonces ahí tenemos el recurso tecnológico. Me lleva a un banco de datos donde me dan toda esa información que nosotros mismos investigamos para saber qué sucedió en esa casa tremenda, ¿no? Entonces, sí, yo cerraría esta pregunta, es todo a su nivel, porque no vamos a poder hacer cosas, y menos ahora con menos recursos, lo que quisiéramos hacer, ¿no? Entonces, vamos a meterle creatividad, como decía don Mario. La creatividad es lo más importante de un museógrafo. Lo más importante de un promotor cultural es la creatividad y poder utilizar la memoria colectiva, la sabiduría de los viejos, la historia oral. Eso es lo más importante para nuestro trabajo museológico. Así es, maestro. Asimismo, había un comentario igual
disculpe, perdí el nombre de la persona, pero dijo, es que hay que retomar la creatividad con pocos recursos, ¿no? Desgraciadamente creo que la cultura siempre ha trabajado de esa forma, ¿no? Como que con pocos recursos hacer mucho, ¿no? Y creo que ahora vamos a tener que volver o seguir trabajando de esa forma, ¿no? Sí, también había otro comentario de Adriana García que decía que usted ya, maestro Raúl, lo comentó, ¿qué pasará con los públicos que no tienen a su alcance herramientas tecnológicas o no las saben utilizar? ¿No? Sí, la mayoría contamos con un celular, ¿no? Pero a veces no es suficiente o no lo sabes manejar o no lo saben manejar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí viene también nosotros como mediadores, ¿no? Como interlocutores también, es como también poderles darle las herramientas más fáciles, ¿no? Más fáciles de digerir y que ellas las puedan utilizar, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir con los comentarios. Dice María Judith Anguiano, los museos deben contar ya con un área y personas especializadas en generar estrategias de divulgación con la mediación de las nuevas TICs, pero la falta de recursos de plazas no lo ha hecho posible. Pues sí, es en muchos casos, ¿no? Lo que estábamos diciendo, la falta también de recursos, lo que ha implicado, ¿no? Qué maravilloso comentario, maestro Raúl Méndez, recuperar la emoción y la sorpresa al visitar un museo. ¿Cree que solo los museos comunitarios cumplirían ser espacios democratizadores y polifónicos de la nueva definición en construcción del ICOM? Fíjate que en el caso de MINOM, con Mario de Sousa Chagas, que es el presidente actual él es brasileño, hemos estado haciendo un análisis de esta definición que el ICOM lanzó para que todos pudiéramos opinar cuál es la definición que le tenemos que dar a la institución museo. Y nosotros, como buenos integrantes de la nueva museología, pues queremos meter todo este aspecto del trasfondo social, del trasfondo de la organización de la gente. Hay comunidades donde hay 7, 8 casas solamente y que ya quieren un museo. Imagínense, una ranchería de 7, 8 casas, pero que ya quieren su museo porque ahí está su historia, porque ahí están sus títulos virreinales de sus tierras, porque ahí están sus ídolos y deidades cuando son comunidades indígenas, porque ahí están sus danzas, porque ahí está su memoria, su historia oral. Entonces, yo les digo, aquí lo único que se requiere es que se me junte la gente, me inviten y comenzamos a hacer el museo. Solamente eso se requiere. Aquí no vamos a decir si el INA va a tener ahí un guardadito para que me apoye. No lo va a tener, yo creo, en muchos años más adelante. Entonces, sí necesitamos trabajar con la creatividad, tenemos que trabajar con los materiales, decía Mario Vázquez, trabajemos con los materiales que hay en cada región, no tienen por qué los museos ser, acuérdese, Ortiz Lanz, cómo los museos de Oaxaca se parecían a los de Chihuahua, porque eran las mismas bases, las bases de madera, los capelos eran similares en todo el país. Cuando comenzamos a meter el carrizo, el bambú, el adobe, etcétera, comenzamos a trabajar sobre los materiales originales de cada comunidad. Eso le dio un mosaico diverso a los museos y creo que los encontramos en muchos lugares de nuestro país. Hay un comentario de Pablo Abundio, maestro Lucio, que dice, los museógrafos son tan importantes que dan vida a los museos. Los museos se tienen que reinventar, tienen que empezar a cubrir las necesidades de los nuevos públicos. ¿Estás de acuerdo, maestro Lucio? Sí, por supuesto, pero fíjense que ese término de reinventar el museo pues se ha puesto de moda, pero el museo ha evolucionado prácticamente de una manera vertiginosa en los últimos 200 años. Si aceptamos que en el año 2025 se van a cumplir 200 años de la fundación del Museo Nacional Mexicano, que se creó por iniciativa con un decreto mediante que el presidente Guadalupe Victoria
funda este museo y quien lo concreta es Lucas Alamán, pues estamos hablando de 200 años de museología y museografía mexicana que han exaltado nuestro patrimonio cultural. Entonces, creo que lo que más correcto es decir que desde hace 200 años el museo, al menos en nuestro país, se está reinventando y tenemos diferentes etapas. La etapa decimonónica, que básicamente se concentró en tener un museo nacional cuya misión era hacer una exaltación del mestizaje como la identidad cultural que se crea como política de Estado a partir del primer gobierno republicano. Después tendremos ya la conformación de los gabinetes de curiosidades, los museos de ciencias naturales en el siglo XIX, que darán lugar ya en el siglo XX para la conformación de museos propiamente dichos, el Museo Nacional, el Museo de Historia Natural, el Museo Nacional de Historia y el Museo Nacional de Antropología. Al menos eso es lo que sabemos hasta ahorita en la historia. Pero tanto museográficamente, curatorialmente, conceptualmente, el museo se ha venido reinventando. El primer museo nacional es un museo arqueológico que se decía Museo Nacional Mexicano, pero su colección era básicamente los monolitos del Templo Mayor. Podemos ver las exposiciones, las fotografías de Casasola a finales del siglo XIX, principios del XX, en donde se ven la Coatlicue, la Coyolxauhqui, la Coatlicue, el calendario solar, el Cuauhxicalli, piezas emblemáticas que hoy en día están en la sala mexica del Museo Nacional de Antropología. Y esta reinvención de la que hablo es justamente esta historia que todavía no se ha escrito sobre la evolución de la museografía mexicana, porque ya cuando llegamos a los años 40, por ejemplo, en 45 con la inauguración del Museo Nacional de Historia y en los 60 con el boom de los museos, ahí empieza a haber una transformación radical y una apuesta del ejercicio heurístico creativo de los museógrafos, y no solamente los museógrafos son los que le dan vida a los museos. O sea, hay por ejemplo, los asesores educativos, ¿verdad? Ellos juegan un papel también súper importante en esta relación entre el público y las comunidades que lo visitan. Este concepto de los públicos, comunidades, visitantes, también es otro elemento de cambio significativo del usuario o visitante, o incluso hoy que hablamos del consumo cultural de los clientes del museo, porque hay museos que tratan a sus públicos como clientes, pues a mí me gusta más hablar de las comunidades que visitan los museos. Y esta conceptualización de las comunidades en esta reinvención, en esta recreación, pues lo que tenemos ahora, lo que podemos ver, es que justamente en los años 60 se pone como centro de atención en política pública, que eso es muy importante y no lo hemos desarrollado en México, cuáles son las políticas museológicas que han caracterizado las diferentes etapas de la museografía mexicana. Por ejemplo, esa es una pregunta muy importante. El arquitecto Ortiz Lance esbozó cuáles eran estas políticas que se conformaron entre los años 40 y los 60, pero habría que preguntarnos qué pasó precisamente en esta transformación y en este ejercicio de la museografía y la curaduría, que siempre van de la mano en los museos mexicanos, tanto de arqueología, historia y arte, principalmente en los años 70, y cómo después, ya en los años 80, empieza a haber una diversidad de producción temática a nivel museográfico en diferentes estados del país. Pues hay una red de museos, una infraestructura museal ya en las 32 entidades del país, y que habría que revisarla. Yo he hecho una propuesta ya desde hace tiempo en que habría que detenernos en este momento, porque el arquitecto Ortiz Lance acaba de decir hace rato algo muy importante. En términos de política pública, en términos museológicos, si es pertinente crear más museos o atender, darle mantenimiento a la infraestructura museal que ya existe y que no está en las mejores condiciones. Esos son criterios de política museológica. Lo que no tenemos y hace falta. Como parte de esta transformación, de esta reinvención, yo siento que los museos son vulnerables por 3 razones. Una, porque de hecho han operado, me refiero a los museos institucionales, no a los museos de las vanguardias de la nueva museología, sino a los museos institucionales, operan de manera distinta. Y el gran problema es que han operado con criterios de precariedad. O sea, los presupuestos no han sido lo suficientes. Otro elemento, el concepto culturalmente hablando, y esa es una práctica mexicana, el concepto de mantenimiento prácticamente no existe. Aquí se interviene un edificio, se interviene un aparato de aire acondicionado, un sistema de iluminación, cuando ya se quemó. Entonces hay que cambiar todo el sistema.
Este concepto de la idea de la planificación del mantenimiento y del presupuesto respectivo rara vez está contemplado en el ejercicio administrativo. El otro aspecto que tiene que ver con esta debilidad es que no tenemos una ley general de museos. Y yo en cada foro que tengo la oportunidad lo planteo, porque el arquitecto Ortiz Lanz y Raúl Méndez se acordarán que en los años 80 y también en los 90 se hicieron por las diferentes comisiones y bancadas partidistas en la comisión, en la Cámara de Diputados, precisamente, maestra Dalí, se presentaron las propuestas del Partido Verde, del PAN, del PRI, etcétera, en aquel momento, de la Ley General de Museos, y nunca se concretó. Yo creo que ese es un aspecto débil, porque la normatividad no debe de ser para ponerle camisa de fuerza a esta noble institución cultural, sino más bien para blindarla, para proteger las colecciones, para garantizar su permanencia, como bien lo dice la definición del ICOM, y que los profesionistas que trabajen en los museos cumplan con los perfiles que requiere un director de museo para la administración, gestión y gerencia del museo, un administrador, un curador, un museógrafo, un asesor educativo, etcétera, con los perfiles especializados. Y el otro aspecto, aparte de la ley de museos, la definición de políticas museológicas y museográficas claras. Creo que con esto, esta reinvención, que es un proceso histórico real y concreto, se vería fortalecida. Y no me cabe duda que en estas transformaciones y las propuestas que se han construido en México, México ha sido vanguardia a nivel, al menos latinoamericano, en sus aportaciones en la museografía mexicana. Y estoy hablando de esa época, en la década de los años 60 y 70, pues donde Mario Vázquez, Iker Larrauri, Alfonso Sotosoria, Felipe Lacouture, etcétera, y todos estos grandes próceres de nuestros museos, aportaron mucho al mundo, a Latinoamérica. Entonces, yo lo que creo es que justamente tendríamos que repensar estos aspectos y sí, uno, hacer un borrador de la Ley General de Museos que blinde la institución, la proteja a sus trabajadores, a sus colecciones, todo lo que tiene que ver con ello, definir los criterios de política museológica de carácter seccionalmente y que los museos, pues evidentemente, el aspecto económico es determinante, pues no sufran por estas limitaciones económicas. Entonces, ese es mi comentario en este aspecto de la reinvención, la aportación y las transformaciones que ha vivido el Museo Mexicano y que esperemos que esté considerado dentro de para los próximos 5 años, este festejo nacional museológico de que se creó nuestro primer museo por el Estado mexicano, a eso me refiero, porque ya hubo museos antes de 1825, pero este museo, que es un museo ícono, 200 años, yo le llamaría los 200 años de la museología y la museografía mexicana. Gracias. Sí, o sea, yo creo que es muy importante toda esta pues reestructuración, ¿no? Y todos estos elementos de funciones que deben de existir en el museo, como bien mencionas, querido Lucio, el curaduría, que la persona que hace la difusión, sobre todo, y yo creo que ahorita entraría, yo creo ahí una función que sería el que haga todo este material digital, ¿no? Para esta nueva, entre comillas, realidad, ¿no? Esta nueva realidad. Una persona que haga todo este material digital, ¿no? Y que esté en comunicación con un curador, con el museógrafo, ¿no? Con el área de educación, ¿no? Para crear todos estos materiales. Pero yo ahí le quería preguntar al maestro Ortiz Lanz, ahora se menciona mucho sobre el museo digital, pero ¿sí en realidad es un museo? O sea, esa es la pregunta, ¿no? Fundamentalmente es si de verdad es un museo, cuando se habla de museo digital, o tiene que haber esta presencia, este contacto físico con el público y la exposición. Pues es una pregunta de muchos años. Realmente, como bien señaló Lucio, en 1960, cuando se quiso hacer la galería, pues se hizo la Galería de Historia, se planteó esta idea de un museo sin colecciones, pero se requerían objetos.
entonces se fabricaron. Entonces yo sí creo que es una discusión vieja y que siempre ha llevado a que el objeto, sea histórico, artístico o de cualquier tipo, una producción reciente, tiene que haber una materialidad alrededor de la cual surge el conocimiento. Lo que creo que donde las nuevas tecnologías podrían coincidir es en dar múltiples visiones sobre el objeto. Durante mucho tiempo hemos construido el conocimiento a través del curador, que es una figura única que da una versión, pues digamos, personal o propia, general, institucional de las piezas. Tal vez con lo que señalaba Raúl, por ejemplo, la tecnología de los teléfonos, que ya ahora los teléfonos inteligentes es lo más común y puede ser muy accesible, pudiéramos ayudar a renovar la visión de los museos a través del uso de los teléfonos y que estos sean fuente de diversidad de conocimiento, pero una visión colectiva. Me refiero a una plataforma que permita que sepamos, no sé, cómo percibe un niño a la Piedra del Sol, o cómo la percibe un visitante extranjero, o cómo la percibe el arqueólogo. Digamos, todas estas visiones pueden ser muy interesantes y muy enriquecedoras sobre el objeto, pero insisto, creo que el objeto sí es determinante. Sí, muchas gracias, maestro. Voy a seguir con los comentarios que, pues hay muchísimos. Dice Alejandro Razo. Alejandra Razo, sí. Exacto, Raúl, la falta de recursos es el reto a nuestra creatividad, sin perder nunca el foco de que el sentido de las exposiciones es la comunicación con los más diversos públicos, porque como decía Mario Vázquez, sin público no hay museo, y eso aplica para los museos comunitarios y los museos locales de sitios, regiones y nacionales. SECAICOM, aquí nos da un punto un dato muy importante, lo que decía el maestro Raúl, ante lo que ha referido la UNESCO, indicando que el 53% de la población no tiene acceso a lo digital, o sea, es el 53% de la población no tiene acceso a lo digital, debemos considerar a esta como una herramienta que no permite la inclusión de varios sectores, por ello ser cuidadosos de su real y su pertinencia de medio de comunicación, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo con eso. Correcto. Adriana García Morales, el objeto es el alma del museo, es el que hace posible el diálogo con el público. Aquí reafirmando lo que dice el maestro Ortiz Lanz. Víctor Romero, la digitalización se vive actualmente como un proyecto inalcanzable, no permeable en nuestra cultura. Apoyo el concepto del arquitecto Ortiz Lanz. Bueno, pues muchísimos comentarios, saludos. Yo quisiera nada más para ir cerrando esta mesa, si ustedes tienen, ya son 2 horas que estamos aquí en la sala virtual. Tuvimos al principio unas fallas de conexión, iniciamos sin la transmisión en vivo. Les comunico al público que se hará una edición de este video completa para que la puedan ver desde el principio. Pero sí me gustaría, si cada uno de ustedes quisiera hacer algunas conclusiones de esta mesa. La verdad, ya se ha dicho mucho, pero nunca es bastante, ¿no? Nunca es bastante del todo el aporte que hizo el maestro Mario Vázquez Rubalcaba. Entonces, si quisieran ustedes cerrar esta mesa con algunas conclusiones, maestro Raúl Méndez, le doy la palabra. Sí, gracias. Yo quisiera que nos fuéramos al menos con una idea para nuestro público que nos está viendo y nos está escuchando, y que son gente interesada, por eso están ahí, y porque muchos trabajan en museos, y porque muchos están en los comités de los pueblos. Muchos de ellos probablemente están aquí en Nayarit escuchando estos cronistas, estos historiadores locales, y que hemos insistido mucho de que ya no nos debe importar mucho
esa vieja idea, y lo digo para los museos pequeños, porque siempre va a haber santuarios, como el Gran Museo Nacional de Antropología, como el Gran Castillo de Chapultepec y las colecciones de historia, o como el Gran Museo de Arte Moderno, o el Museo de Historia Natural. Pero yo estoy pensando en estas miles de comunidades que hay en el país, mestizas e indígenas, donde también tienen su patrimonio, tienen su territorio y requieren activarse como comunidad. Ahí están los tres elementos de la nueva museología: patrimonio, territorio y comunidad. Comunidad organizada. Comunidad que no solamente es el público, porque la vieja tradición de la museología, decía Hugues de Barín, hay que darle la vuelta a la tortilla, decía él. En lugar de un edificio, un territorio. En lugar de una colección, todo un patrimonio. Y en lugar de un público, una comunidad activa, organizada, consciente, defensora, protectora y sobre todo participativa, pues, en el desarrollo. Parecía, me han dicho utópico, me han dicho soñador toda la vida, porque soñador era Mario Vázquez. Y si venimos de esa mata, pues somos soñadores los de la nueva museología. Y lo veo en Mario Chagas, en Mario Mutiño, en la gente, en mis amigos italianos. Somos soñadores en nuestros pueblos, en nuestros países. ¿Por qué? Porque esa gente que no tiene acceso, que nunca va a la capital del estado a ver un museo, y si va, pues entra y sale y a veces hasta se regresa, porque el INAH tiene sus cuotas. Desde un museo de sitio regional y nacional tienes que pagar. Y yo me acuerdo que yo, como delegado del INAH, me paraba en la puerta de entrada del museo regional, y cuando la gente daba la media vuelta, en la zona arqueológica de Ixtlán también, los carros se paraban y veían los precios, y si eran 5, pues 35, 38, 40, con los precios ahora ya andan más altos. Pero yo les decía, no se vayan, como un buen anfitrión. Pague 1 y entren 4, decía yo, ¿no? En el museo regional. O yo les decía a los custodios o al expendedor de boletos, tú hazte de la vista gorda y déjalos pasar. Nadie te va a regañar, aquí te está diciendo tu director, nadie te va a regañar. No, pero es que no, ahorita no te pasa nada. Y así entraba la gente. Imagínense ustedes, porque también hemos estado en otros países donde se cobra todavía 3 o 4 veces más que en México para entrar a un museo. Y el museo, pues eso sabemos que es para su mantenimiento, porque la definición de museo es no ser una entidad lucrativa. Lucrativa en el sentido de que tengas ganancias, que tengas una acumulación de recursos. Entonces, como conclusión, compañeros y amigos, amiga, es seguir pensando en que debe de haber estos santuarios grandes y bien conservados y bien cuidados y bien financiados por el gobierno. Y también otra cuestión que nosotros hemos aprendido de la nueva museología, también los grandes museos deben de tener su consejo ciudadano. ¿Por qué le tenemos miedo? Porque le quitan el poder al director, porque ya no decide lo que quiere el director de este museo nacional o regional. Tenemos que tener un consejo ciudadano para que aporte, como estos patronatos que tenemos en los museos comunitarios, como estas juntas vecinales, donde dicen, espérate, ¿para dónde llevas esa pieza? No me la muevas de aquí, te dice la gente. Esa pieza hay que meterla en una vitrina, o hay que dejarla libre, o hay que ponerla en el jardín allá afuera, porque es un petrograbado y no le pasa nada, hay que ponerle un techito, etcétera, pero que la gente se sienta cerca de sus colecciones, de su patrimonio. Entonces, sí es importante eso de los consejos, y ojalá, yo me acuerdo que el INAH tenía mucho el espíritu de los consejos técnicos en los centros INAH, donde estaban los arqueólogos, los museógrafos, los restauradores, los historiadores, todos estábamos queriendo conformar un consejo técnico, nada más que políticamente
no se hicieron. Se tuvo mucho miedo a que la gente opinara y tomara decisiones de qué hacer. Ha habido museos, ¿verdad, Ortiz Lanz?, que han durado años cerrados, porque no tienen dinero, porque no tienen mantenimiento, porque no se ponen de acuerdo el gobierno del estado con el gobierno, con el INAH. Entonces, esos convenios de colaboración que firmábamos en los años 80 eran muy buenos. ¿Por qué? Porque asegurábamos los promotores de museos comunitarios que nos daba la Secretaría de Educación Pública, las comisiones de la SEP, al INAH, para que los maestros se dedicaran exclusivamente a promover museos. Pero, pues, las grillas interiores de los estados decían, hey, estás de vacaciones, vente a dar clases a tu grupo. Y bueno, muchas veces nos quitaron los maestros, pero duramos muchos años, ¿no, Lucio? Con maestros comisionados en este trabajo. Y qué mejor un maestro que tiene toda la formación pedagógica para implementar estos trabajos de organización, promoción, sensibilización de la comunidad. Entonces, por otro lado, las legislaciones estatales y federales, como decía Lucio, así como debe de haber una ley general de museos, debe de haber una ley estatal y una también reglamento en los municipios, porque si no, pues recuérdense que había presidentes municipales que regalaban las piezas arqueológicas de cualquier personaje ilustre que llegaba. El político les regalaba una pieza de tumba de Tiro, hermosísima. O sea, no había conciencia de esta situación. Entonces, sí necesitamos una legislación y una aplicación, porque la mayoría de los males que tenemos en la arqueología, en el aspecto de los centros históricos, es la no aplicación de los reglamentos que tenemos. No se aplican, se tiene miedo entrar a decirle a esa persona, oye, tienes una colección de 150 piezas, tienes que registrarlas, como dice la ley del INAH, del 72. Pero no, están tumbando una casa del siglo XIX y el INAH mejor inventa cualquier cosa a veces para no ir a incidir y evitar esa destrucción. El INAH es el único que defiende realmente, pero el Estado es el que me refiero yo. El Estado, la Secretaría de Obras Públicas o los institutos de cultura no se meten para nada. En algunos estados sí han sido, como San Luis Potosí, Campeche, los estados han llevado la batuta para mejorar los centros históricos. Entonces sí se necesita mucha legislación, se necesita mucha participación, que no le tengamos miedo a la participación de la gente, porque yo sí he notado mucho miedo de una autoridad municipal, el que les forme yo un consejo ciudadano en la Casa de la Cultura o en el museo comunitario. Les da mucho temor. ¿Por qué? Porque ya no van a tener la misma libertad de hacer y deshacer en esas comunidades. Entonces, resumiendo ya para terminar, es legislación, organización, formación de recursos humanos, Lucio, formación de promotores, de gestores, de museógrafos, de restauradores, es lo que requeremos en los estados, ¿verdad? Muchas veces están concentrados allá en la Ciudad de México. Recuerdo que contábamos los trabajadores del INAH y la gran mayoría vivían en la Ciudad de México y ahí trabajaban. Y los estados teníamos, allá por ahí encontrábamos un restaurador o un museógrafo, ¿no? Y muchas veces los queríamos hasta descentralizar. ¿Te acuerdas? En la coordinación de museos. Órale, órale, ¿a quién se quiere ir a Chihuahua? ¿A quién se quiere ir a Sonora? Pero es muy difícil. Entonces sí necesitamos seguir trabajando en fortalecer los equipos, pero sobre todo en armonizar el aparato legislativo y la formación de recursos humanos. Gracias, maestro Raúl. Creo que está en el espacio correcto para sus propuestas. Esperemos lleguen a las personas correspondientes, ¿no? Maestro Lucio Lara, ¿quiere decir algunas palabras para concluir? Y después le doy la palabra al arquitecto José Ortiz Lanz, por favor. Sí, bueno, nuestra mesa se titula La museografía en el siglo XXI y yo quisiera terminar con esto, que bueno, retomando lo que decía Raúl, pues Raúl habla de lo que ha hecho toda su vida. 30 años de trabajo en ese sentido, trabajando en esta museología alternativa, la nueva museología. Y yo lo que quisiera aportar es que, bueno, que en este siglo
buena parte del trabajo que tenemos que realizar en los aspectos museográficos es recuperar la experiencia del siglo XX en lo que fue a los nuevos discursos museográficos. Hay planteamientos que hizo Lauro Zavala desde la interpretación del discurso museográfico, también Miguel Ángel Correa con un concepto que aportó que se llama la narrativa neomuseográfica, el lenguaje museográfico de Lauro Zavala, hablar, todos estos elementos de lenguaje en términos de comunicación museográfica, me parece que es muy importante recuperar esta experiencia para replantearnos cómo hacer curadurías y museos y exposiciones con esta gran experiencia que se ha generado en México, repito, al menos en los últimos 60 años, partiendo, mi punto de referencia, el antes y el después es la Galería de Historia. De la Galería de Historia para acá, todo lo que se ha hecho tanto en museos del Estado, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, y otras experiencias, por ejemplo, la Comisión Nacional para la Protección de los Pueblos Indígenas, la anterior CDI, hoy el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, pues también tiene un acervo de la colección etnográfica y el museo, mi museo indígena. Entonces, bueno, hay muchas experiencias y si nos vamos a los estados, como ya se mencionó, etcétera, pues tenemos una infraestructura museal muy interesante. ¿A qué me refiero? A recuperar estas experiencias y hacer un trabajo sistemático en lo que son los museos sólidos. En estos museos sólidos que bien dice Raúl, como los museos santuario, estos grandes museos que además coexisten, y yo entiendo que no debe haber esta lógica, porque a veces hay quienes lo plantean así, la lógica de la exclusión. O es uno o es otro, o siguen siendo estos museos faraónicos, monumentales, emblemáticos, de estos discursos del metarrelato de la historia nacional, o es el museo comunitario, o es el museo digital. No, todas estas expresiones, todas estas formas que yo más bien ya denomino como categoría genérica de análisis, los espacios expositivos, porque hay unos que no son museos, son espacios de exhibición. Entonces, por ejemplo, estos grandes museos nacionales me parece que han tenido y tienen una misión importante en la conformación de una discursividad de lo nacional y esta visión de integración de la totalidad de la historia y la cultura nacional y regional. Por el otro lado tenemos estos otros museos temáticos de los que también habló Raúl, que son bienvenidos, el Museo del Chocolate, el Museo del Tequila, el Museo Numismático, es decir, toda esa diversidad de temas que nos hacen falta, porque faltan muchos. Insisto, también nos faltan los temas de la problemática social actual. El museo no se puede mantener al margen de lo que está pasando fuera de sus cuatro paredes. El museo es parte de la evolución social, su reinvención, su recreación, su reconstrucción tiene que ver con los seres humanos porque nosotros somos los que hacemos esas transformaciones. Y una gran transformación que es un pendiente en el Museo del siglo XXI es la incorporación de los temas ambientales, porque el museo es un elemento sensibilizador generacional. Y en los temas ambientales, en los temas, por ejemplo, del calentamiento global, de la protección de los ecosistemas, especies en peligro de extinción, todas estas temáticas que hoy, pues como que todavía no nos espantan. Por ejemplo, ahorita estamos atendiendo un tema complejo socialmente hablando a nivel planetario, que es la pandemia. Pero imagínense un problema de esta escala a nivel que nosotros ya no podamos manejarlo porque es una transformación importante a nivel del ecosistema global. ¿En qué situación estaríamos para dentro de 20 o 30 años si no hacemos los cambios que la ONU, a través de la Organización Mundial para la Conservación de la Naturaleza y otras instituciones, han estado planteando en términos de un proceso civilizatorio diferente? Y ese pues parece ser que se dice, pero quién sabe cuándo vaya a transformarse nuestras prácticas culturales contemporáneas. Entonces, bueno, sobre todo esta reflexión que estoy haciendo, me parece que el museo tiene una misión muy importante y habrá que trabajar en ese sentido. El otro aspecto es la apertura del museo para darle voz a todas aquellas comunidades que han estado ausentes. Es decir, la descolonización del museo tiene que ver con la incorporación de nuevas voces y no solo, como ya lo mencionó el arquitecto Ortiz Lanz, la voz del curador, sino las nuevas lecturas del patrimonio a partir de las construcciones locales, de las culturas e identidades locales, que nos vamos al campo y territorio de la nueva museología, en donde los museos comunitarios y los museos
que algunos le llaman los museos, estos museos rurales o museos social, que tienen este fuerte arraigo social, generen, como lo ha sido, sus propias narrativas e interpretaciones de su propia cultura y realidad social. Esa es una gran aportación. Y por último, ya nada más comentar que precisamente en este espíritu de la formación, lo que nos dejó este trabajo con las comunidades, y que bueno, yo al menos ha sido algo que he venido trabajando en estos 30 años, es la capacitación. Yo me he especializado en el tema de la capacitación desde que dábamos los cursos de formación para los promotores de museos comunitarios en la montaña de Guerrero, que incluso Raúl, cuando era subdirector, pues y nos embarcábamos, nos íbamos a Yucatán. No sé si te acuerdas cuando fuimos a Yucatán, a Ekbalam, cuando se hizo el museo comunitario, a capacitar allá a los promotores de museos comunitarios, a capacitar a gente del Consejo Nacional de Fomento Educativo, instructores de preescolar, que se incorporaron también al programa de museos comunitarios cuando el INAH firmó un convenio, un acuerdo con el CONAFE, para que en sus aulas de instrucción escolar básica también se crearan los museos comunitarios. También nos tocó el caso de la formación en la montaña de Guerrero, cuando íbamos a Huitzapula, a San Luis Acatlán, a Chilapa, y que nos asaltaban, por cierto, cada vez que nos metíamos con la camioneta a esas veredas, pues ya sabíamos, ¿no?, que teníamos que dar nuestra cuota de 20 o 30 pesos, pues porque gente nos ponía troncos en las veredas. Carreteras. Más bien eran veredas, porque eran las que entraban a los pueblos de la montaña y nos ponían un tronco, y pues teníamos que darles 20 o 30 pesos para que levantaran el tronco y nos dejaran pasar. Bueno, todas esas aventuras las vivimos en aquellos tiempos, y después ya en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel Castillo de Negrete, en la maestría en museología, 10 años yo estuve, tenía a mi cargo las materias de museología 1 y museología 2, y en la especialidad en museografía, lo que era el diseño didáctico de exposiciones. Entonces, bueno, pues algo que me queda de toda esta experiencia, y lo comento para el futuro próximo, es insistir en la capacitación y profesionalización de la gente que trabaja en museos. Esto cualitativamente es una aportación muy distinta, enriquece mucho en nuestra calidad en términos de producción de exposiciones y atención al público, y en todo lo que implica tener un museo, museos contemporáneos con una gran calidad, Entonces, para eso, pues sí, mi sugerencia es que se continúe con la formación tanto a nivel escolarizado como es en la escuela, en la ENCRIM, o en otras universidades privadas que también ofrecen algunas carreras, y en la capacitación del personal específicamente ya para el desempeño de sus funciones, como ha sido ahora en el Museo Legislativo, estos cursos que se han estado dando de curaduría, museopedagogía, museografía, es esa contribución que se hace desde los espacios museísticos para la formación de recursos humanos, de especialistas profesionalizados en este campo. Gracias, maestro Lucio. Arquitecto José Enrique Ortiz Lanz, por favor. Gracias, ya estamos Adali. por concluir. Sí, voy a ser muy breve. Miren, yo retomaría solo 3 palabras que me parecieron fundamentales, que engloban conceptos como la recuperación de la memoria. Creo que es fundamental. Hay una gran experiencia que deriva de toda esta llamada escuela mexicana, pero que está un poco dispersa por ahí. Hay varios libros que la han tocado, pero creo que vale la pena que estén accesibles en algún sitio. Mi propuesta es pensar dónde. No sé si ustedes pudieran hospedar esta plataforma de información, pero creo que sería fundamental. Ofrezco, por ejemplo, hace muy poco escribí, hace un par de años, con Alejandro Sabido, un brillante museólogo, un texto para los 75 años del INAH que precisamente resume un poco estos cambios que hemos vivido. Tal vez valdría la pena que lo tuvieran. Claro que sí. Una parte que me parece fundamental de lo que dice Raúl es la importancia de la coexistencia de los diversos museos. No debemos tampoco privilegiar a ninguno, pero sí garantizar tanto la legislación como el presupuesto necesario para que pueda operar esta diversidad de museos que son complementarios entre sí.
Y una última parte es la apertura que tiene que tener los museos como parte de este proyecto del siglo XXI a la inclusión comunitaria, no como una sola voz, sino también como una construcción social. Creo que son 3 puntos que destacaría y con eso concluyo. Gracias, maestro. Yo estaré en contacto con usted próximamente Perfecto. para concretar esta propuesta. Muchas gracias. Bueno, pues ya para finalizar, quiero agradecerles esta mesa llena de conocimiento, de sabiduría, de experiencias. Muchas gracias por compartir todos estos saberes, ¿no? También de nostalgia, pues de traer aquí a la mesa al maestro, pues fue también muy emotivo, ¿no? Y con mucha nostalgia también. Me imagino ustedes que estuvieron mucho tiempo a su lado, ¿no? Trabajando. Pero nos vamos con el morral lleno. Así es, exactamente. Nos vamos con el moral lleno. Quiero hacer la presentación ahorita, rapidísimo, maestro Lucio, del próximo curso. Es la primera actividad del siguiente curso que tendremos, como mencionó el maestro Lucio. Hemos todo este año ha dado un programa en el Museo Legislativo de museología, ¿no? Primero comenzamos con un curso sobre curaduría, después uno de museopedagogía, y con esta actividad de hoy hacemos la presentación del siguiente, que es sobre museografía, ¿no? Honrando el trabajo del maestro Rubalcaba, ¿no? Durante 60 años, ¿no? Hacemos la presentación de este curso, Tendencias Museográficas Contemporáneas, en el cual veremos el desarrollo de la museografía y su contribución a la divulgación del conocimiento, ¿no? Este es el último curso, como le mencioné, de 3. Con este cerramos este ciclo de este año. Esperamos el próximo año tener otras propuestas. Y van a compartir la postal ahorita en este momento. También me gustaría, si nos da tiempo, volver a pasar el video al final de esta. Maestro Lucio, ¿quiere usted hablar sobre este curso que se va a dar en el museo? ¿No lo escuchamos, maestro Lucio? Perdón, maestra, estaba yo hablando solo. Muchas gracias, que este curso, este es el tercero, como bien ya mencionaste, y pues tenemos las tres áreas muy importantes que trabajamos, los criterios para curadurías contemporáneas, que fue el primero, el segundo, el de formación de museopedagogos en el manejo didáctico del conocimiento aplicado al museo y a sus exposiciones, y este último, en el que analizaremos cuáles son, que digamos ya de alguna manera se esbozó aquí, con 2 grandes expertos, el tema de las tendencias museográficas contemporáneas. ¿Cómo se expresa la museografía aquí? A partir del lenguaje museográfico, los recursos tecnológicos que se utilizan, las propuestas, si todavía es vigente la terminología convencional que se utiliza en la museografía para la puesta en escena en la web 2.0, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a ver en este curso, que quienes hacen exposiciones, quienes las utilizan para dar visitas guiadas, para la divulgación del conocimiento, les será bastante útil. Así es, maestro. A partir de ahorita mismo inician las inscripciones, entonces quien esté interesado, totalmente gratuito, manden el correo electrónico, ahí están los detalles. En la red social del Museo Legislativo de Facebook saldrá todos los detalles, entonces pues sigan las redes del Museo Legislativo. Muchas gracias maestros por aceptar la invitación, por esta mesa que la verdad, bueno, me deja con un grato sabor de boca. Muchas gracias. Y quisiera terminar pues otra vez pasando el video del maestro Mario Vázquez, porque mucha gente pues no lo vio porque no estábamos en vivo. Entonces, sí, y terminamos con ese video. Y buenas noches. Gracias, mucho gusto. Y los esperamos en el Museo Legislativo. Gracias a ti, Dalid. A nuestros invitados.
Pareciera un absurdo decirte que los objetos piden, pero en la mentalidad del trabajador, los objetos piden. Y el objeto comienza a pedirte un fondo claro, un fondo vivo, un fondo con textura, un nivel más alto, un nivel más bajo. El teatro trabaja mucho con la luz, la danza trabaja mucho con la luz. Y cuando tú a tu mochila en su momento le echaste luz, en algún momento esa luz teatral te va a salir y la vas a usar consciente o inconscientemente en tu museografía. Estoy pensando que uno es como si llevara una bolsa de mendigo, un zurrón de mendigo, que vas echando mendrugos y vas echando pedazos de pan y de queso y lo que te encuentras. Y más tarde, más temprano, lo sacas y te sirven.